En esta mañana quiero mandarle un saludo a la gente del canal. Dios te bendiga. Queremos que le dejes las campanitas para que cada mensaje que llegue a tu celular puedas escuchar este mensaje y lo compártelo con otros. Los mensajes de Dios tienen tantas sanidades en las palabras del Señor que es importante que llevemos el mensaje a otras personas. Vamos a leer en esta mañana el versículo 25, que es el último. Ya vamos a culminar con la carta de San Judas. Ya es el último versículo. Comenzamos desde el 1 hasta el versículo 25, que hoy es la última enseñanza de esta carta que el apóstol Judas le escribió a la iglesia. Miren lo que dice el versículo 25. Es una palabra, dice de la siguiente manera: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? El título de este mensaje, un imperio sin límite. Un imperio sin límite. ¿Ok? Ese es el título de este mensaje que voy a hablar en esta mañana. El apóstol Judas, digamos que estaba ya para terminar su carta, escribiéndole a la iglesia. La iglesia que él estaba guiando, y dice que él quiso terminar su carta con unas palabras, que le digo, de gran aliento para la iglesia. Dice: yo quiero terminar esta carta con un gran aliento para la iglesia. ¿Y con qué fin? Hombre, sencillo, para que la iglesia no desmayara ante tanto ataque que estaba recibiendo la iglesia en estos tiempos. Él decía: yo tengo que terminar esta carta para que la iglesia no se me desanime. Entonces el apóstol quería enfocar a la iglesia a algo muy especial, algo muy específico, para que la iglesia como tal no perdiera su identidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene dolor, cuando uno vive el dolor, uno no sabe qué decisiones puede tomar en la vida. A veces el dolor te lleva a tomar decisiones erradas. A veces el dolor te lleva a tomar resentimiento contra Dios o contra alguien. O sea, y Dios nos entiende. Y la iglesia en ese instante estaba pasando un momento difícil, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y muchos quisieron huir, esconderse. Y el apóstol estaba preocupado, porque cuando tú estás bajo presión, de la misma presión tú tomas una decisión rápida. Y era lo que el apóstol decía. Bueno, yo les quiero decir algo, iglesia, para que ustedes no pierdan su identidad como tal. Lo primero que les voy a decir a ustedes es que primero existe un único Dios y sabio. Diga conmigo: un único Dios y sabio. Ese es el punto número uno. Punto número uno: tú y yo tenemos un único Dios y sabio. Y era lo que, si ustedes analizan el versículo 25, él dice: tenemos un único Dios y sabio. La iglesia estaba rodeada de un mundo pagano. Y lo que era peor, Roma estaba prácticamente ligada a ese mundo pagano. Y aparentemente ese mundo pagano, los dioses que ellos adoraban, estaban dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque ellos eran la potencia.
ellos eran la potencia. Ellos tenían el poder militar y el poder económico. Entonces Roma era un imperio totalmente poderoso y a la vez era un imperio politeísta. Es decir, ellos adoraban a muchos dioses, incluido el César, porque el César era también venerado. Y me llama la atención que yo me imagino para los cristianos decía, pero nosotros no entendemos. Si nosotros estamos adorando al único Dios, ¿por qué ellos nos persiguen, nos maltratan? Como si Dios estuviera perdiendo la batalla. En pocas palabras, entre comillas, a Roma no le faltaba nada. Lo tenían todo. Y aparentemente lo tenían todo. Pero el apóstol Judas, con tal de que ellos no se desviaran de su verdadera fe, él hace, ¿qué le digo? Que el único Dios, él tenía la facultad para decirle, miren, nosotros de verdad tenemos un verdadero Dios. Y le hablaba con vehemencia porque él estuvo frente al camino, la verdad y la vida. Judas estuvo con Jesús y cuando él le decía, miren, nosotros nos identificamos con todas las palabras que dijo Jesús, y les hablaba con vehemencia porque el apóstol decía, miren, nosotros estamos en la verdad y nada nos tiene que confundir. Él es el único Dios que habita en tres personas. Tres personas es un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Judas le estaba diciendo a la iglesia, les decía, miren, estos ídolos actúan como si fueran dioses, pero el único Dios y sabio que tú y yo tenemos se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, pero ¿sabes qué? Que aún el apóstol Judas les dijo algo. Miren, les dijo, aparte de que tenemos el único Dios, tenemos un Dios sabio. Un Dios tan sabio que creó la naturaleza. Nos amó tanto que hizo la naturaleza para darnos a nuestra vida una vida totalmente placentera. Nos regaló una preciosa tierra, nos dio lindos paisajes, árboles con gran follaje, nos dio río, mar, nos dio, en pocas palabras, ciénagas, nos dio animales, sol, el viento, la lluvia, nos dio todo. Nos dio, en pocas palabras, lo que el apóstol estaba diciendo, miren, solo Él tiene esa sabiduría tan grande que nadie tendrá la capacidad para comprender su sabiduría. Tú tienes un Dios sabio, un Dios grande, el único Dios que te puede llevar a la eternidad. Y muchas veces la iglesia estaba confundida. Yo imagino que tú hoy estás confundido. Hoy de pronto estarás diciendo, bueno, pero yo estoy buscando a Dios desde hace rato y lo que me vienen son problemas. Como que si los problemas se hubiesen aumentado en mi vida. Como que busco una solución y no la hallo. Pero mira, quiero decirte algo en esta mañana. Algo que se me vino a la mente y quisiera regalártelo. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Amén. Te lo voy a repetir otra vez. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. O sea, todo es según la óptica en que tú mires las cosas. Hay momentos en que tú estás confundido, pero tú sabes que esa confusión te va a llevar a algo bueno. Si no te desesperas, te va a dar un buen resultado. Porque ¿sabes qué? Porque allí está Dios.
Si tú caminas con Dios, al final Dios siempre te va a llevar a un bienestar. Siempre. Que tú quieres que te responda de manera inmediata es otra cosa. Y de pronto tú no ves ninguna respuesta, alguna salida. Pero Él está siempre ahí para darte esa respuesta. De hecho, el ejemplo que les estoy dando a ustedes hoy es que esa gente, nosotros existimos porque la primera iglesia estuvo viva. Escúchame. Nosotros existimos, nosotros estamos hoy aquí porque ellos dieron aún la vida por nosotros. Los primeros cristianos murieron, pero ellos tenían su identidad como tal. Nada debe de moverte tu identidad con el Señor. Nada. Nada. Y aunque tú crees que el mundo está en contra de ti, el mundo al final te admira. Te admira porque tus principios son innegociables. Tú tienes que tener mentalidad de reino. La mentalidad de reino te lleva una ventaja frente a los demás. Porque el lenguaje que tú manejas no es como lo maneja el mundo. Por eso es que es difícil que la iglesia se parezca al mundo, ¿no? La iglesia no tiene por qué estar imitando al mundo. El mundo es el que tiene que imitar a la iglesia. Entonces, solo Dios, el Dios en que tú adoras, tiene una sabiduría tan grande que nadie tiene la capacidad para comprenderla. O sea, Él es tan poderoso que aún lo más grande del universo jamás podrá compararse con su gloria. Ahora, lo más lindo de todo esto es que Dios quiso compartir su naturaleza, es decir, su sabiduría con sus hijos. Y ¿sabes qué? Que lo más lindo es que Él te quiere dar una sabiduría en abundancia. La pregunta es, ¿y cuál es el objetivo de la sabiduría en mi vida? Porque la sabiduría de Dios no nace contigo. ¿Tú sabías? Eres una persona inteligente. Porque todos nacemos con cierto coeficiente para ser inteligentes, uno más que otro. Pero la sabiduría viene implementada en el nuevo nacimiento. Por eso es que hay cosas en tu vida, oye, no temperamento, porque los temperamentos nunca cambian, pero sí tu conducta. Por eso es que tú cada día vives mejor, te sientes mejor. Es más, cuando la conducta empieza a tomar un rumbo a la manera de Jesús, aún tu salud se mejora, aún tu rostro se mejora. Amén. Por eso es que la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando tú buscas a Dios, la gente te anda analizando. Cada error que tú cometas es porque ellos ven, entre comillas, la perfección en ti. Ellos ven el ejemplo. Tú y yo nos convertimos en un abanderado de la verdad, en un abanderado de los buenos morales. Somos abanderados de la honra, somos abanderados de la honradez, somos abanderados de la integridad, somos abanderados de la sinceridad. Pero es que cuando un cristiano, una persona que teme a Dios, tiene el temor de Dios, hace algo extraño, ¿qué dice la gente? Y eso que es cristiano. Ahora la pregunta es, si ellos cuestionan eso, ¿por qué ellos no nos imitan a nosotros? Porque ellos se dan cuenta que nosotros tenemos buenos principios. ¿Y quién te da esos buenos principios? ¿Quién te cambia esa conducta? La sabiduría divina. Ahora, es tremendo porque Dios nos pide que le pidamos sabiduría en abundancia. Entre esas cosas te voy a sugerir en que tú le pidas a Dios sabiduría y sabiduría en abundancia. ¿Y sabes para qué Dios nos pide que nos demanda que le pidamos sabiduría? Para que aprendamos a vivir de manera práctica y descomplicada
en los grandes retos que nos ofrece la vida. Hay problemas, hay situaciones embarazosas en tu vida, porque primero Dios puede obrar, pero Él está pidiendo que tú también le pidas sabiduría, para que a través de esa sabiduría, óyeme, porque la sabiduría hace parte del imperio celestial, y la sabiduría que tú le estás pidiendo a Dios es el complemento o es la solución para que tú superes el problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él te da esa bendición para que tu vida quede totalmente desamarrada de tantos inconvenientes. Y sabes, no temas cuando las cosas complejas llegan a tu vida, porque ha llegado el tiempo de ejercer ese don hermoso que nos dio nuestro Padre, que según el apóstol Pablo dijo en Romanos 11:33. ¿Sabes qué dijo Pablo? En Romanos 11:33 dice: oh, cuán profundas son tus riquezas, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oye, tremendo. Eso es lo que Dios te quiere dar en esta mañana. Pablo decía: la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán profunda. O sea, la Biblia no es un libro apto para personas que todo lo razonan. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que casi la mayoría que razonan y cuestionan todo, ellos se creen aún más inteligentes que Dios. ¿Ya? Porque a veces son tan demasiado intelectuales que piensan que ellos tienen la verdad absoluta. Y sabes que están totalmente equivocados al decir que Dios no existe. Como dijo Jesús: un ciego guiando a otro ciego y ambos caerán en el mismo hoyo. Pero yo en esta mañana quiero ser un poco más atrevido e ir un poco más allá de lo que Jesús dijo. Quiero reemplazar esa palabra ciego por palabras como necio. Un necio guiando a otro necio y ambos caerán en el mismo hoyo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11: cuán inescrutables son tus caminos, Señor, ¿quién los podrá comprender? O sea, de las maneras en que nosotros hemos orado, cuando se presentan situaciones difíciles y las cosas están bien complicadas, cuando Dios nos ha llevado de familia, nos damos cuenta que al final Dios siempre tiene una solución a ese problema que la familia no le encontraba solución. Aún en enfermedades complejas, aún en situaciones bien difíciles, pero Dios se vale de las limitaciones del ser humano para mostrar su gloria a través de la sabiduría. Tú te vas a sorprender cuando Dios empieza a ministrar sabiduría en tu vida. Las cosas complejas de la vida se te vuelven simples. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tienes hasta la capacidad de manejar tus malos momentos. Tienes la capacidad de administrar las emociones totalmente fuera de sí, como la ira, la amargura, la rabia. La sabes mantener. Es más, aún cuando estés bajo presión. Y yo te digo algo: tú estás siendo atacado, ministrado, porque es que Dios te quiere llevar a un lugar de privilegio. Y si vas a manejar personas, como vas a administrar personas, como vas a ser cabeza de personas, yo no sé, como que la gente hoy no entiende lo que estoy hablando. Dios te está poniendo a prueba para que cuando tú tengas ese honor, ese puesto de honra, nadie pueda distorsionar tu conducta. Amén. Dile al que está al lado: despiértate, porque Dios te está hablando. Dile.
ustedes un ejemplo en la Biblia de alguien que la tuvo fácil? En el Antiguo Testamento sobre todo. Ninguno. Todos los que llegaron a la cúspide pasaron por situaciones difíciles. Y hay gente que quiere entrar al reino de los cielos con la corona, pero no sin la cruz. ¿O no? Hay gente que quiere entrar chévere al reino de los cielos, ahí con la corona de Jesús, pero no con la cruz. Recuerden lo que dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es algo que te incomoda. Y siempre vas a encontrar gente que te va a incomodar, gente que te va a señalar, gente que te va a refutar, gente que va a ser muy polémica delante de tu vida. Pero todo eso te ayuda para que tú aprendas a manejar la cruz. La cruz es la que forja tu carácter. Cuando a alguien nos cuesta soportar, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, dame ¿qué? Paciencia. Amén. ¿Cuántos le dicen amén? Amén. Cuando el niño no te deja dormir, cuando el niño quiere tete, que no quiere esto, quiere mazamorra, que no quiere mazamorra, que quiere aquel. ¿Sí o no, Leonardo Adrián? ¿Ah? Y tú como que quieres pegar al niño: oye, ¿tú no me vas a dejar dormir? ¿O no? Todo es así. Algún día, si tú quieres, aún si quieres ser algún día dueño de una empresa, la DIAN te va a estar molestando, la Cámara de Comercio, el contador, el revisor fiscal, los empleados, que no hay para el transporte, que se dañó unos carros, que se te dañó el carro de transporte, que no sé cuándo no le llegó el cliente. Todo en la vida es así. Y aún aquellos que aman la vida fácil, al final se la terminan complicando, no solamente a ellos, sino a su familia. Entonces, por eso Dios, a veces queremos, les doy un consejo, si se puede, porque a veces Dios trata con cada uno de nosotros de manera distinta. A veces aquí Dios le dice a alguien: Señor, pero es que tú no me resuelves el problema, lo que yo hace rato te estoy pidiendo, porque me estás pidiendo mal. Pídeme mejor sabiduría. ¿Qué tienes que pedirle a Dios? Sabiduría. Ahí está todo. Pídele a Dios sabiduría. Amén. Aleluya. Jamás comprenderemos los designios de Dios hacia ciertas cosas de la vida, pero óyeme, debemos descansar en que en Él siempre los resultados van a ser buenos. ¿Cómo van a ser los resultados? Buenos. Y no tanto bueno, maravilloso. Siempre. Ahora, el apóstol en el versículo 25 del libro de San Judas, primero decirte que Él es el único Dios. No existe otros dioses. Él es el único Dios. Y dice el apóstol en el versículo 25, dice: al único y sabio Dios. Y después dice: coma, nuestro Salvador. El segundo punto sería: Jesús es tu Salvador. Vivimos en un mundo atestado de tinieblas. Cuando te hablo de tinieblas, te estoy hablando en el mundo espiritual. Y desde hace mucho tiempo atrás, 700 años antes de Cristo, antes que Cristo fuese crucificado, hubo un profeta llamado Isaías. Isaías habló acerca de cierta ciudad de Israel, en especial de Zabulón y Neftalí. Eran ciudades costeras, eran ciudades alegres, eran ciudades como Barranquilla. Ellos no se dan cuenta que la gente que nace en la costa es alegre. Y me llama la atención que Jesús nació en Galilea y Jesús era alegre. A Jesús le gustaban las fiestas, pero no las fiestas de hoy. ¿Ya?
De hecho, a Jesús le dijeron comelón y bebedor, porque Jesús se crió en Galilea. Y Jesús no venía de Jerusalén. Jesús no nació en Jerusalén. Jesús se crió en Galilea. Y por eso era tan cuestionado todo que aún el mismo Natanael dijo: ¿será que de Galilea ha de salir algo bueno? Porque no lo creía como Mesías. Se creía que el Mesías vendría de Jerusalén, pero Jesús venía de Galilea. Era costeño. Pero fíjate que estas ciudades eran costeras. Y me llama la atención en Mateo 4, del 15 al 17. Fíjate lo que no nos vaya a pasar a ti y a mí. Cuando Zabulón y Neftalí vieron a Jesús, no reconocieron la luz. Oye, qué tremendo. O sea, eran ciudades que vivían en medio de la oscuridad. Dice Mateo 4, del 15 al 17: Zabulón y Neftalí, que vivía en medio de la oscuridad, vio gran luz. Ya los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero ellos no entendieron la luz. Y por supuesto el profeta estaba hablando del Mesías, el Salvador del mundo. Estaba hablando no de una oscuridad física, sino de la oscuridad del mundo espiritual, que estaban totalmente ellos dormidos y no se despertaron cuando la luz del mundo llegó. Jesús, el Salvador, los fue a visitar, pero ellos lastimosamente no lo miraron como su Salvador, sino como el hijo del carpintero, que según ellos era de Galilea, y de Galilea no se podía esperar nada. Nadie que tuviera, no se le veía a los de Galilea una autoridad religiosa. Por eso no creyeron en él como el Mesías. Y porque según los judíos, la gente de Galilea solo pensaban en fiesta. De hecho, a Jesús lo criticaban porque se sentaba con prostitutas y recaudadores de impuestos. Y fíjate ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? Que no todo lo que ve en nuestras vistas son hechos reales. Repita conmigo: no todo lo que veo son hechos reales. Fíjate que Jesús nació en Belén, pero se crió en Galilea, como les dije ahorita, una región costera, y del cual estaba cerca del mar. Y me doy cuenta que la gente que nace cerca del mar son personas alegres. Pero al final, lo que yo te quiero decir es que cuando esta gente vio a Jesús, decidieron rechazarlo como su Salvador y prefirieron amar más la incredulidad que la verdad. Y me llama la atención algo, y es que Zabulón y Neftalí no aprovecharon el tiempo en que Jesús vino. ¿A dónde te voy a llevar yo, iglesia? Yo les he dicho a ustedes que en el 2022, el año pasado se los dije, en el 2021, que en el 2022 se iba a manifestar algo difícil para la humanidad. No la guerra que estamos viendo, entre comillas, entre Rusia y Ucrania. Es algo peor. No es el alza de los alimentos. Vamos a ver algo de peor. Yo al final del año le dije que tuve muchos sueños con lluvias y oscuridad. Y yo dije, la lluvia este año va a hacer mucho daño. Yo se lo dije a ustedes hace como 2 o 3 meses. Y nos damos cuenta en los noticieros que solo en Colombia hay más de 10.000 damnificados. Yo pienso que esa cifra ha pasado hace rato. Y todo lo que está arrasando la lluvia, todo lo que está destruyendo la lluvia. ¿Cuántos muertos nos ha dado la lluvia? Bastantes de años. Solo en Colombia, sin meter a Sudáfrica. Y el mundo está en estado de tiniebla.
O sea, Zabulón y Neftalí ya son ciudades que desaparecieron. Pero les quiero decir algo. Hoy en día, en estos tiempos, la misma actitud que tenían los habitantes de esa región, lo estamos viviendo en el país aparentemente más desarrollado del mundo. O sea, todavía la gente se mantiene con esa actitud fría y calculadora. No queremos aceptar los designios de Dios. Queremos aceptar los desorden de la carne. Queremos aceptar los desorden de la inmoralidad. Desde 1973, el país más poderoso del mundo decidió darle la espalda a Dios y lo sacó de la Constitución. Bueno, no queremos el nombre de Dios aquí, no lo queremos. Y sabes que me llama la atención que desde hace tiempo se están matando en promedio 4,000 bebés diarios. Oye, 4,000 bebés diarios. Hoy es el Día Internacional del Niño. 4,000 bebés diarios están solo en ese país, el más desarrollado del mundo. Se están matando 4,000 bebés diarios. Y ¿sabes qué es lo más triste? En ese país, desde que decidió darle la espalda a Dios, es el país donde más consume droga. Más de la mitad de lo que, todas las drogas que se hacen en el mundo, más de la mitad se consume en ese país. ¿Qué les parece? Se gastan 2.8 billones de dólares en pornografía de internet. 2.8 billones de dólares en pornografía de internet. Tienen la tasa de divorcio más alta en el mundo, el 40%. El 55% de los hijos nacen de madres cabezas de hogar. Hijos totalmente en hogares disfuncionales. Y cuando un hijo, un niño, una niña nace de hogares separados, el niño nace con inseguridad. Por eso es importante que tú le enseñes a tus hijos. Si tú eres madre, cabeza de hogar, o padre, cabeza de hogar, tienes que enseñarle la paternidad de Dios a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes cuánto se gastaron la gente de ese país en juegos de azar? Más de 100 billones de dólares. ¿Tú sabes lo que son 100 billones de dólares? Bárbaro. La blasfemia al nombre de Dios es más común en esa nación a través de programas con mucha violencia y programas vulgares. Pero fíjate que Dios ha permitido que esta nación sufra lo que ha sembrado. Sus escuelas, alguien que vino de ese país me dijo, uno como madre no sabe si va a ver a su hijo. Porque aquí en Colombia usted manda a su hijo, a su hija a la escuela y no pasa nada. Pero allá, si usted manda a su hijo, a su hija, uno no sabe si va a haber un tiroteo. Porque sí se sabe de ese país los tiroteos que en las escuelas y en las universidades. ¿Cuántos niños no han matado? ¿Cuántos jóvenes no han matado en un tiroteo? ¿Usted no se ha dado cuenta? Lo que el hombre siembra, eso recoge. Cuando tú no quieres reconocer en que tú necesitas un salvador, tu vida se va a desmoronar. Y el mundo se está desmoronando. Hay gente que cree que el mundo va a cambiar, que todo algún día va a ser mejor. Mentira. Esto cada día va a estar peor. Pero ¿cuál es la solución del mundo? Dios, ¿a través de qué? De la iglesia. Diga, conmigo. Entonces Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y la iglesia todavía mantiene dormida. Nos está pasando como un famoso presidente de hace muchos años atrás que dijo, todo eso sucedió a través de mis espaldas. Que él sabía. No voy a decir el nombre del presidente. Le estaban metiendo gata por liebre y él decía que todo se... Y así le pasa a la iglesia. Entonces
Tú y yo tenemos que tener mentalidad de reino. Mentalidad de reino es eso. ¿Cómo comienza la mentalidad del reino en mi vida? Cuando tú le pides a Dios demasiada sabiduría. Porque hay cosas en la vida en que no le toca a Dios, te toca a ti. Amén. No es que tú quieres que Dios te eduque a tus hijos. Tú tienes la oportunidad. Es más, no solamente de tus hijos, aún de tu esposo, de tu esposa. Si tú quieres tener un hogar bien cimentado, oye, tienes que tragarte la palabra. Perdone la expresión un poco fuerte. Si no comes palabra, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, las cárceles no dan abasto en ese país a raíz de tanta inmoralidad y sobre todo inmoralidad sexual que han destruido la vida de muchos niños. Y sabes que su dinero cada día se va a estar devaluando por causa de tantas deudas. Sus iglesias están atrapadas por la apostasía, es decir, se han apartado de la verdad del evangelio y prefieren hablar solo de prosperidad, 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 prosperidad. Es decir, la mayoría de sus habitantes han hecho del dinero su ídolo. Y de hecho la gente se quiere ir para allá. Porque según la gente, el futuro del mundo es su dinero. Por eso cuando Dios quiere tumbar un imperio, oye, lo primero que quiebra es su economía. Y ya Dios ha destruido 4 imperios ya. Babilonia, ¿se acuerdan? El imperio griego, el imperio medio-persa y el imperio romano. Y ahora está otro imperio que ustedes saben que, y ese también se va para abajo. Pero ¿sabes por qué se va para abajo? Porque viene otro y después del otro, ahí sí viene el reino de Dios. Un imperio sin límite. Tú y yo pertenecemos a un imperio donde nunca va a fracasar. Porque es que la gente piensa que venir a la iglesia es un momento como que muy religioso. No, la Biblia abarca todo. La Biblia te abarca política, economía, de todo. La Biblia te lo abarca todo. Por eso es que Jesús viene a reinar como rey. Y todas las naciones tendrán que adorarlo, les guste o no les guste. Cuando Dios quiebra la economía de un imperio, Él sabe que después todo se desmorona. ¡Todo! Es una manera de decirle, estoy ahogando tus ídolos, porque no me has reconocido como tu Salvador. Y es el momento en que tú hoy empiezas a ahogar a tus ídolos. Tú y yo tenemos que ahogar ídolos. Y a veces somos ídolos del pasado. Extrañamos el pasado. Que hice, que no tuve, que yo tuve, que yo no sé qué. Olvídate ya de ese pasado. La Biblia dice que al final Jesús vendrá como juez con vara de hierro a castigar a todos aquellos que le dieron la espalda. Nunca le des la espalda al Señor. Nunca. Por muy mal que te vaya la vida, nunca le des la espalda al Señor. O sea, Jesús no puede pasar un segundo plano a tu vida. Por encima del fútbol, por encima del béisbol, por encima de tu dinero, por encima de tu profesión, Jesús debe ser el primer lugar en tu vida. Por eso Dios todo te lo presta, todo. Todo Dios te lo presta, nada es tuyo. Y sabes que la Biblia dice que al final el Señor vendrá como Salvador. Y Pablo nos dice que siempre que pongamos la mirada puesta en las cosas de allá arriba, poniendo siempre la mirada hacia las cosas de arriba, que son eternas, y no la mirada en las cosas abajo, que son temporales. ¿Y qué es mantener la mirada hacia arriba? Es desearlo a Él por encima
de cualquier cosa en la tierra. Dice el Salmo 73 en el versículo 25 que había un músico llamado Asaf. Y Asaf era un hombre que servía en el templo y tuvo una crisis de fe. ¿Sabes cuándo comienzan las crisis de fe en tu vida? Cuando tú te empiezas a comparar con otro. Porque él tiene y yo no. Porque a él y no a mí. Y eso es lo que primero no debes permitir en tu vida. Y empiezas a reprochar a la vida y empiezas a reprochar a Dios, sabiendo que Dios aún se vale de tus crisis para que Él más adelante quiera mostrar la gloria suya a través de ti. Dice que Asaf decía: oye, yo te sirvo y solo veo problemas. Y dice que sintió envidia por el que prosperaba. Sintió envidia porque todo el que no lo buscaba, a ese sí le iba bien, en cambio a él no. Y dice la palabra del Señor que al final él cambió su actitud porque Dios le mostró una visión al ver su gloria. Óyeme, Asaf cambió cuando vio la gloria de Dios. Dice que empezó a cambiar. Dice en el 25: nada deseo en esta vida temporal, porque ahora mi alma solo te anhela a ti nada más. O sea, Asaf vio su majestad, y el ver su majestad fue suficiente para ver el destino de los malos. Y a propósito de majestad, dice en el versículo 5 que el imperio de Dios viene con majestad, imperio y potencia. ¡Wow! Óyeme, tremendo. Al final el imperio de Dios viene con potencia. El punto 3. Y el apóstol Judas cierra estas palabras en su carta con 4 palabras que identifican el reino de Jesús. Cuando Él venga a la tierra, lo primero dice que vendrá con gloria y majestad. Majestad es sinónimo de que de grandeza, superioridad, autoridad, no solamente sobre otras personas, porque Jesús no solamente tiene autoridad sobre las personas, sino aún sobre el mundo espiritual. Amén. Lo que es potestad, principado. ¿Qué te da garantía eso? ¿De qué te da garantía? ¿Qué te dice eso cuando dice yo soy la autoridad sobre todas las cosas? ¿Qué te da a entender el Señor ahí? Que Él tiene autoridad sobre tu vida, sobre tus problemas, sobre tus ansiedades, sobre tus preocupaciones. Todo lo tiene Él. El día en que Dios, si quiere llevar a alguien, aún si tienes el mejor especialista, Dios decide llevarte. ¿Y qué? A veces la ansiedad se manifiesta en nuestra vida y no sabemos por qué. Pero es una manera de vivir el futuro de una manera anticipada. Si no tengo aquello, ¿qué me va a pasar? ¿Ah? Si Dios así sea, en lo mínimo Dios te mantiene aún arroz con lenteja. Y si estás comiendo arroz con lenteja, dale gloria a Dios. Fíjate que el apóstol Judas, él resalta primero en su último versículo sobre Jesús. Mira, en el versículo 25, el último punto, él resalta primero la gloria de Jesús, donde mostrará toda su gloria. Y esa gloria, en esa gloria, óyeme, va a desaparecer todo sufrimiento, todo dolor, todo lo que es temporal, porque todo lo que es temporal huirá delante de la eternidad. Amén. Y la maldad, todo cuando Él venga, porque Él viene, ya Jesús viene, Él viene sobre la tierra. Y no se extrañe que en Colombia y aún en Barranquilla tiemble, porque Barranquilla va a temblar, ¿ok? En la costa va a temblar. Y todo esto son señales de su venida. Son señales en que Él va a venir. Y tenemos que prepararnos.
Y tenemos que decirle a la familia, mira, no todo es guachafita, no todo es cuchicuchi, no todo. Tienes que entender que algún día tu alma va hacia un lugar eterno. La pregunta que yo te hago es, si tú te llegas a morir hoy, ¿tú sabes para dónde vas? Amén. Yo conozco gente sentado en una mecedora viendo televisión y se murió. ¿Qué les parece? Yo conozco gente que está dormida y al día siguiente no amaneció sin despertarse, se murió. Yo conozco gente que se ha muerto con una buena noticia. ¿Usted sabe que hay gente que se muere con buena noticia? No aguanta, de la impresión, no aguanta, se murió. Ahora la pregunta no es en la manera en como tú y yo vayamos a morir, sino cómo me siento yo ahora delante de Dios. Que será la respuesta, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Fíjate que ya para terminar, dice que todo va a huir delante de Él. Y por su presencia aquí, solo su presencia, nosotros como hijos de Dios, ¿qué les digo yo? Vamos a pertenecer a un imperio que nunca va a desaparecer. O sea, lo que el apóstol estaba diciéndole era, miren, ese imperio romano que ustedes están viendo ahora, algún día va a desaparecer. Y desapareció. Pero ¿dónde está el imperio? ¿Dónde está el imperio que Roma perseguía? ¿Sabes dónde está el imperio? Aquí. Ustedes son el imperio. Porque no han querido aplastar a la iglesia son ustedes. Y no han podido. Te estoy hablando de años, siglos atrás, en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, de la edad de tantas cosas. Ha habido plagas, han venido emperadores, ha tenido enemigos, el comunismo, todo. Cuando eso en la Unión Soviética y en China está prohibido que usted hable abiertamente del cristianismo. Lo persiguen siempre la iglesia. Pero aquí al final el apóstol Judas dice, miren, es un imperio que nunca va a desaparecer. Será algo hermoso. Y te digo algo, iglesia del Señor. Si cada vez que se celebra un mundial de fútbol, casi el mundo se paraliza. Ahora imagínate el día en que aparezca Jesús, porque la Biblia dice que cuando Jesús aparezca, dice, hará un gran estruendo, es decir, un sonido fuerte. Y dice, y todo lo vamos a ver. CNN en español, las grandes noticieros mundiales estarán en vivo y en directo y usted lo mirará. Si usted está ese día que venga Jesús, usted está en el campo, en su celular, usted va a ver cuando Jesús venga con sus ángeles. Y dice, y vendrán los ángeles y apartarán a los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. ¿Usted se puede imaginar eso? Estoy hablando de una realidad que pronto va a suceder. Y de pronto, porque siempre en los malos hay uno vivo. Y dice, me voy para allá para donde los justos. Y dice un ángel, ¿y tú para dónde vas? No, es que yo voy de aquel lado. Para allá, no hay que ir, para allá. No es que yo intenté, ya no se vale intentar, para allá. Un colado. No es que yo me quiero colar, nada. No es que la última oportunidad, perdiste el año. Es una manera, eso será una tarea de los ángeles cuando vengan a la tierra, en que separarán el trigo de la cizaña. Si usted analiza el trigo y la cizaña, son dos plantas igualitas. La única diferencia es que la cizaña es amarga
ya, pero nacen junticas. Yo no sé por qué nacen junticas. Y al final, mire, ¿y saben por qué el Señor no ha venido? Porque todavía faltan justos. Todavía falta gente justa que entra a la iglesia. Y esos justos, ¿saben quiénes son? Tu familia. Amén. Por eso el Señor no ha venido. Dice, hasta que todos no estén completos, no comienza la fiesta de la vida. Porque va a ser la fiesta de la vida. La fiesta de la vida y de la vida en abundancia. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Nunca vas a morir. Porque estás en el plano de la eternidad. Y tenemos que vivir esa realidad. Y cada día, ahora salió una enfermedad en Haití. Una enfermedad contagiosa con la piel. Que si te pega tanto, eso se va transmitiendo. Y bueno, y saldrán cada día más enfermedades huérfanas. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Él nos guardará de la hora. Amén.